Madrid brillaba bajo las luces doradas del atardecer cuando Jimena Beltrán observó su reflejo en el espejo del elegante baño de mármol. Sus dedos trazaron las líneas sutiles alrededor de sus ojos, marcas del tiempo que había invertido construyendo la vida de otro. A los 35 años, seguía siendo hermosa, pero había algo apagado en su mirada, como una vela que hubiera ardido demasiado tiempo sin oxígeno. Desde la planta baja, la voz autoritaria de Gonzalo Méndez resonaba por toda la mansión mientras hablaba por teléfono con algún inversor. Su marido de 12 años se había convertido en una máquina de hacer dinero, y ella se había convertido en parte del decorado. «Jimena, ¿dónde están mis gemelos de oro?», gritó desde el vestidor principal. Ella suspiró, dejando a un lado el libro de fotografía que había estado hojeando en secreto. Una vez había soñado con capturar la belleza del mundo a través de su lente. Ahora apenas capturaba la atención de su propio esposo. «En el primer cajón, lado izquierdo», respondió, aunque sabía que él ya los había encontrado. Era su forma de recordarle que estaba ahí, disponible, siempre lista para resolver sus pequeños problemas. Esa noche tendrían otra cena de negocios. Jimena conocía la rutina perfectamente. Vestiría algo elegante pero discreto, sonreiría en los momentos apropiados y permanecería en silencio mientras Gonzalo narraba, una vez más, la historia de su ascenso al éxito. Una historia en la que ella aparecía como una nota al pie, si acaso. Recordaba con claridad dolorosa los primeros años, cuando Gonzalo trabajaba desde el diminuto apartamento que compartían en Malasaña. Ella había dejado su trabajo en una galería de arte para dedicarse completamente a apoyar su sueño. Organizaba sus documentos, manejaba las llamadas difíciles, incluso diseñó el primer logotipo de su empresa con el programa de diseño que había aprendido en la universidad. «Eres mi socia secreta», le decía entonces, besando su frente mientras revisaban juntos los contratos a altas horas de la madrugada. Ahora, 12 años después, Gonzalo Méndez era dueño de una de las consultoras más prestigiosas de España, y ella era... ¿qué era exactamente? «¡Jimena!». La voz impaciente la sacó de sus pensamientos. Los Herrera llegaron. «Baja ya». Se aplicó un poco de su perfume favorito, una fragancia suave de gardenia que Gonzalo le había regalado en su 5º aniversario, cuando aún notaba esos detalles. Ahora dudaba que recordara siquiera cuál era. En el elegante salón, Gonzalo charlaba animadamente con Ricardo Herrera y su esposa, Carmen. Todos vestían de negro, como si asistieran a un funeral del que nadie quería hablar. «Ah, aquí está mi esposa», anunció Gonzalo cuando la vio bajar las escaleras de mármol. «Jimena, ya conoces a Ricardo y Carmen». Las 2 horas siguientes transcurrieron como una obra de teatro ensayada. Jimena sonrió, asintió y respondió las preguntas de cortesía sobre la decoración de la casa y sus proyectos personales, con respuestas vagas que no comprometían a nadie. «¿Y tú a qué te dedicas, Jimena?», preguntó Carmen con genuina curiosidad mientras tomaban el postre. Antes de que pudiera responder, Gonzalo se adelantó. «Jimena se encarga de que todo funcione perfectamente en casa. Es una experta en crear el ambiente perfecto para que yo pueda concentrarme en el trabajo importante». El comentario flotó en el aire como una bofetada elegante. Jimena sintió cómo se le contraía el estómago, pero mantuvo la sonrisa congelada en su rostro. «Antes trabajaba en una galería», murmuró, pero su voz se perdió entre la risa estruendosa de Gonzalo y sus anécdotas sobre la última fusión empresarial. Cuando los invitados se fueron, Gonzalo se sirvió un whisky y se desplomó en su sillón de cuero favorito. «Buena noche». «Los Herrera están definitivamente interesados en la propuesta», comentó, como si ella hubiera sido parte activa de la negociación. Jimena comenzó a recoger las copas vacías, una rutina automática que había perfeccionado a lo largo de los años. «Gonzalo», dijo suavemente, «¿recuerdas cuando solíamos hablar durante horas sobre nuestros sueños?». Él levantó la vista del teléfono, claramente molesto por la interrupción. «Jimena, estoy revisando unos correos importantes. ¿Puede esperar?». «Siempre puede esperar», murmuró ella, más para sí misma que para él. «¿Perdón?». «Nada. Que tengas buenas noches». Mientras subía las escaleras, Jimena escuchó el sonido familiar de las teclas del laptop de Gonzalo. Incluso en casa, incluso a las 11 de la noche, el trabajo era más importante que ella. En su antigua oficina,
convertida ahora en el cuarto de los trofeos empresariales de Gonzalo, encontró una caja guardada en el armario. Dentro estaban sus viejas cámaras, sus portfolios universitarios y una carta de aceptación para una exposición que nunca llegó a realizar porque coincidía con el lanzamiento de la segunda empresa de Gonzalo. Sostuvo una de sus fotografías favoritas, un atardecer en Toledo que había capturado durante su luna de miel. En esa imagen había esperanza, había futuro, había una mujer que creía en los sueños compartidos. Esa mujer parecía ahora una extraña. La mañana llegó gris sobre Madrid, como si el cielo hubiera decidido vestirse de luto por anticipado. Jimena despertó antes del amanecer, como había hecho durante años, preparando el café cortado que Gonzalo prefería y organizando su agenda del día. La rutina se había vuelto tan automática que podría realizarla con los ojos cerrados. Gonzalo bajó a las 7 en punto, impecablemente vestido con su traje azul marino. Ni siquiera levantó la vista cuando ella le sirvió el desayuno. «Tengo reuniones hasta las 9», anunció revisando su teléfono. «Pero esta noche cenaremos en casa. Los Mendoza vienen a las 8. Asegúrate de que todo esté perfecto». Jimena asintió en silencio, aunque por dentro algo se agitaba como una tormenta contenida. Había planeado esa tarde para visitar una exposición fotográfica en el Museo Reina Sofía, su primera salida cultural en meses. Pero, por supuesto, los planes de Gonzalo tenían prioridad absoluta. «¿Algo importante que deba saber sobre ellos?», preguntó intentando mantener un tono neutral. «Eduardo Mendoza maneja las inversiones del Banco Central. Su esposa, Patricia, es bastante exigente con los detalles sociales». Gonzalo se puso de pie, ajustándose la corbata sin mirarla. «Necesito que causes una buena impresión. Últimamente has estado un poco ausente en estas cosas». La palabra ausente le dolió más de lo que esperaba. Era cierto que había dejado de esforzarse tanto por ser la anfitriona perfecta, pero no porque no le importara, sino porque había comenzado a cuestionar para qué servía todo ese teatro. Después de que Gonzalo se fuera, Jimena se quedó sola en la cocina, mirando los restos del desayuno. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado fría para contener una vida real. Decidió llamar a su hermana Elena, quien vivía en Barcelona con su familia. «Jimena, qué sorpresa. Hace semanas que no hablamos». La voz cálida de Elena le trajo un alivio inmediato. «Hola, Elena. Yo necesitaba escuchar una voz familiar». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena conocía a su hermana mejor que nadie. «¿Está todo bien? Suenas extraña». Jimena se sentó en el banco de la cocina, jugando nerviosamente con su alianza de matrimonio. «¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y solíamos jugar a ser fotógrafas famosas? Tú decías que íbamos a viajar por el mundo capturando momentos únicos». «Claro que recuerdo. Mamá se volvía loca porque gastábamos todo el carrete de la cámara en una tarde». Elena rió suavemente. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque creo que me olvidé de quién era». Elena guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz era más seria. «Jimena, ¿qué está pasando realmente?» Pero antes de que pudiera responder, Jimena escuchó el sonido familiar de la puerta principal. Gonzalo había regresado más temprano. «Tengo que colgar. Hablamos pronto». Gonzalo entró a la cocina con expresión tensa, aflojándose la corbata con gestos bruscos. «La reunión con los japoneses fue un desastre. Mendoza me llamó hace una hora para confirmar la cena. Necesito que esta noche salga perfecta, Jimena. No puedo permitirme más contratiempos». Ella lo observó mientras él abría una cerveza, a pesar de que apenas pasaban las 3 de la tarde. Hacía tiempo que había notado estos pequeños cambios en él, la necesidad constante de control, la incapacidad de manejar cualquier imperfección, la forma en que la culpaba de cosas que no podía controlar. «Gonzalo, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera trabajo?», le preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la directa de la pregunta. Él la miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿De qué hablas? Hablamos todos los días». «No, tú hablas. Yo escucho. Tú das instrucciones. Yo las sigo. Pero ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo me siento? ¿O qué pienso? ¿O qué sueño?». Gonzalo dejó la cerveza sobre la encimera con fuerza, derramando parte del contenido. «Jimena, no tengo tiempo para estos dramas existenciales. Tengo una empresa que dirigir, empleados que dependen de mí, decisiones importantes que tomar cada día.
Si tienes demasiado tiempo libre, busca un hobby o algo. Un hobby, repitió ella, sintiendo cómo la palabra se desintegraba en su boca como arena amarga. Sí, algunas mujeres hacen yoga, otras se apuntan a clases de cocina. Encuentra algo que te mantenga ocupada y deja de agobiarme con estas conversaciones sin sentido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena sintió como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo, viendo a una mujer que había permitido que la trataran como un objeto decorativo durante demasiado tiempo. Sin sentido, murmuró. Exacto. Ahora, por favor, concéntrate en preparar la cena. Los Mendoza son muy importantes para el futuro de la empresa. Esa noche, Jimena se esmeró como nunca antes. Preparó el cordero lechal que había aprendido de su suegra, decoró la mesa con las flores frescas que compró en el mercado de San Miguel, y se vistió con el vestido negro que Gonzalo le había comprado para ocasiones especiales. Los Mendoza llegaron puntualmente. Eduardo era un hombre mayor, distinguido, con una sonrisa calculada. Patricia, su esposa, examinó cada detalle de la casa con ojos críticos de tasadora. Durante la cena, la conversación giró exclusivamente en torno a negocios, fusiones y oportunidades de inversión. Jimena participaba cuando le dirigían alguna pregunta cortés, pero se sintió como una actriz interpretando un papel que ya no recordaba por qué había aceptado. Su esposa es encantadora, Gonzalo, comentó Eduardo mientras tomaban el brandy. Es evidente que sabe cómo crear el ambiente perfecto para el éxito. Gonzalo sonrió con satisfacción. La verdad es que Jimena ha sido fundamental para mi carrera. Siempre ha sabido mantenerse en segundo plano y dejar que yo me enfoque en lo importante. Patricia asintió aprobadoramente. Es una cualidad admirable en una esposa. Hoy en día muchas mujeres quieren competir con sus maridos en lugar de apoyarlos. Jimena sintió cómo algo se rompía definitivamente en su interior. No fue un estallido dramático, sino más bien como el sonido de cristal agrietándose lentamente hasta fragmentarse por completo. Cuando los Mendoza se fueron, Gonzalo estaba eufórico. Perfecto. Eduardo está casi convencido de invertir en la expansión europea. Esta noche ha sido exactamente lo que necesitábamos. Se sirvió otro brandy y se giró hacia Jimena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Ves? Cuando te esfuerzas, todo sale bien. No entiendo por qué complicas las cosas con tantas preguntas y dramas innecesarios. Jimena lo miró durante un largo momento, memorizando cada detalle de su rostro satisfecho. Gonzalo, dijo finalmente, ¿me amas? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que sí, estamos casados. Eso no responde a mi pregunta. Gonzalo suspiró como si estuviera perdiendo la paciencia con un niño caprichoso. Jimena, estoy cansado. Ha sido un día largo y exitoso. No lo arruines con estas... ¿Estas qué, Gonzalo? ¿Estas necesidades absurdas de sentirme valorada? ¿Estas ganas ridículas de ser vista como una persona y no como un accesorio de tu éxito? El rostro de Gonzalo se endureció. No seas dramática. Tienes una vida cómoda, una casa hermosa, estabilidad económica. ¿Qué más quieres? Quiero sentir que existo. Por favor. Gonzalo levantó las manos exasperado. ¿Sabes cuántas mujeres matarían por tener tu vida? Entonces búscate a una de ellas. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ambos se quedaron inmóviles, procesando lo que acababa de decir. ¿Perdón? Jimena respiró profundamente, sintiendo una extraña sensación de liberación. Dije que te busques a una mujer que quiera la vida que me estás ofreciendo, porque yo ya no la quiero. Gonzalo la miró como si hubiera perdido la razón. Estás siendo irracional. Mañana te sentirás diferente. No, Gonzalo. Mañana me sentiré libre. La miró con desprecio, el mismo que había estado dirigiendo hacia ella durante años sin que se diera cuenta. «No me necesitas, ¿verdad?», preguntó ella con una calma que la sorprendió. «Dijiste que podías mantener todo esto solo, que yo ya no contribuyo como antes. Jimena, es tu oportunidad de demostrarlo». Y por primera vez en 12 años, fue ella quien subió las escaleras sin esperar respuesta. La madrugada del viernes llegó envuelta en un silencio que Jimena nunca había experimentado antes. No era el silencio habitual de una casa dormida, sino algo más profundo, el silencio de una decisión que había germinado durante toda la noche en su corazón. Se levantó sin hacer ruido, observando a Gonzalo dormir plácidamente a su lado.
Incluso en sueños, su rostro mantenía esa expresión de control que había perfeccionado a lo largo de los años. Se preguntó cuándo había dejado de encontrar paz en contemplarlo, cuándo había comenzado a sentirse como una extraña en su propia cama. En el baño, evitó mirarse al espejo. No quería ver a la mujer que había sido, ni tampoco a la que estaba a punto de convertirse. Simplemente necesitaba moverse, actuar, antes de que la razón la convenciera de que todo había sido una reacción emocional pasajera. Bajó a la cocina y por primera vez en años no preparó el café de Gonzalo. En su lugar, se sirvió una infusión de manzanilla que había comprado semanas atrás y nunca había probado. El sabor era suave, reconfortante, completamente diferente al amargor que había estado tragando durante tanto tiempo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en las llaves del coche de Gonzalo, olvidadas sobre la encimera. Junto a ellas, su tarjeta de crédito personal, la que él había insistido en que mantuviera para emergencias. Una ironía amarga se dibujó en sus labios. Esto definitivamente calificaba como una emergencia. Sin pensarlo demasiado, tomó ambas cosas y subió silenciosamente a su antigua oficina. La mochila de senderismo que habían comprado para una luna de miel en los Pirineos, que nunca llegaron a tomar, estaba guardada en el armario, cubierta de polvo como tantos otros sueños abandonados. Comenzó a empacar con una precisión quirúrgica. Ropa cómoda, sus cámaras fotográficas, algunos libros que Gonzalo consideraba pérdida de tiempo y el álbum de fotos de su juventud. Cada objeto que elegía era una declaración de independencia, una pieza de la mujer que había sido antes de convertirse en la sombra de alguien más. Cuando abrió el cajón secreto de su escritorio, sus dedos encontraron algo que había olvidado por completo: el sobre con el dinero que había estado ahorrando en secreto durante los últimos 2 años. Pequeñas cantidades que había ido apartando de la cuenta familiar, pretextando gastos domésticos que nunca realizaba. Era poco, pero suficiente para comenzar de nuevo. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando terminó de empacar. Madrid despertaba lentamente, ajena al terremoto personal que se estaba gestando en esa mansión del barrio de Salamanca. Jimena se sentó en el borde de la cama, contemplando a Gonzalo por última vez. 12 años de matrimonio reducidos a este momento de partida silenciosa. Pensó en escribir una carta, en dejar alguna explicación, pero se dio cuenta de que no había nada que él no supiera ya. Las señales habían estado ahí durante meses, quizás años. Simplemente había elegido no verlas. En lugar de palabras, dejó algo mucho más elocuente: su alianza de matrimonio sobre la mesilla de noche, junto a una fotografía que habían tomado en su 5º aniversario. En ella sonreían juntos frente a la puerta de Alcalá, pero incluso entonces, Jimena podía ver en sus propios ojos una tristeza que había aprendido a disfrazar. Salió de la casa como había entrado 12 años atrás, con una mochila al hombro y un corazón lleno de esperanzas. La diferencia era que ahora las esperanzas eran únicamente suyas. El coche arrancó suavemente y Jimena condujo por las calles vacías de Madrid sin un destino claro. Sabía que no podía quedarse en la ciudad. Era demasiado pequeña para 2 vidas que necesitaban crecer en direcciones opuestas. Se detuvo en una estación de servicio en la carretera de Valencia y compró un mapa de España. Sus dedos trazaron rutas posibles mientras tomaba un café que sabía diferente. Mejor porque lo había elegido ella misma. Valencia estaba cerca, pero demasiado obvia. Barcelona era hermosa, pero Elena haría demasiadas preguntas. Sus ojos se detuvieron en un nombre que le causó una extraña sensación de familiaridad. San Sebastián. Recordó vagamente haber visitado la ciudad durante un viaje universitario. Había algo en la luz del norte, en la forma en que el mar se encontraba con las montañas, que le había parecido perfecto para la fotografía. Era lo suficientemente lejos como para garantizar su privacidad, pero no tanto como para sentirse completamente desarraigada. Mientras conducía hacia el norte, Jimena sintió cómo cada kilómetro la alejaba no solo de Madrid, sino de la mujer que había sido durante demasiado tiempo. El paisaje cambiaba gradualmente, volviéndose más verde, más salvaje, más lleno de posibilidades. Se detuvo en un pequeño pueblo cerca de Burgos para almorzar. El restaurante familiar era todo lo contrario a los lugares elegantes donde Gonzalo la llevaba para impresionar a clientes. Aquí una señora mayor la atendió con genuina calidez, preguntándole sobre su viaje sin intenciones ocultas. «¿Va usted sola?»,
le preguntó la mujer mientras le servía una sopa castellana que olía a hogar. Sí, respondió Jimena, y por primera vez en años, la palabra sola no sonó como una condena, sino como una promesa. ¡Qué valiente! A su edad, muchas mujeres ya no se atreven a aventuras. Jimena sonrió genuinamente, sintiendo cómo algo se despertaba en su interior. Creo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La mujer asintió con sabiduría. Mi difunto marido solía decir que cada día es una oportunidad para escribir una historia diferente. Solo hay que tener el valor de tomar la pluma. Cuando Jimena volvió al coche, encontró varios mensajes de Gonzalo en su teléfono móvil. Los primeros eran confusos, preguntando dónde estaba. Los siguientes, irritados, exigiendo que volviera inmediatamente. El último, enviado hacía apenas 20 minutos, era diferente. Más personal, más vulnerable. Jimena, por favor, podemos hablar. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. Por primera vez, detectó una fisura en la armadura de control de Gonzalo, pero era demasiado tarde y también demasiado poco. Apagó el teléfono sin responder y continuó conduciendo hacia el norte. El sol comenzaba a ponerse cuando divisó el primer cartel indicando San Sebastián. Las montañas se perfilaban contra un cielo que se teñía de rosa y dorado, y por primera vez en años, Jimena sintió el impulso de tomar una fotografía. Se detuvo en un mirador y sacó su vieja cámara. A través del visor, el mundo se veía diferente, más nítido, más lleno de matices, más verdadero. Cada clic del obturador era como un latido de un corazón que había estado dormido demasiado tiempo. Cuando llegó a San Sebastián, la ciudad la recibió con el aroma salado del mar y las luces doradas de la Concha. Buscó una pensión modesta cerca de la playa, un lugar donde nadie conocía su apellido ni sus fracasos. La habitación era pequeña, sencilla, con una ventana que daba directamente al mar. Jimena se sentó en la cama individual y por primera vez en el día se permitió llorar. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación, de un duelo necesario por la mujer que había sido y que necesitaba dejar atrás para poder construir la que estaba destinada a ser. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de las olas, Jimena se durmió sabiendo que había tomado la decisión más difícil y más valiente de su vida. Y por primera vez en años, soñó en color. Gonzalo Méndez despertó a las 7 de la mañana como cada día laborable, pero algo era diferente. El lado izquierdo de la cama estaba perfectamente hecho, como si nadie hubiera dormido allí. Por un momento, pensó que Jimena se habría levantado temprano para ir al mercado, pero entonces notó el silencio. No había aroma de café llenando la casa. No se escuchaba el suave murmullo de la radio de la cocina. No había ruido de agua corriendo en el baño principal. «¡Jimena!», gritó, más por costumbre que por preocupación real. El silencio que le respondió tenía una cualidad extraña, como si la casa hubiera decidido contener la respiración. Se levantó molesto, ajustándose la bata mientras bajaba las escaleras. Tenía una reunión importante a las 9 y necesitaba su café cortado exactamente como Jimena lo preparaba. Las pequeñas rutinas eran importantes para mantener su productividad. La cocina estaba inmaculada, pero vacía. Sobre la encimera encontró sus llaves del coche y notó que faltaba su tarjeta de crédito personal. Una irritación menor se transformó en confusión cuando se dio cuenta de que el coche de Jimena no estaba en el garaje. «Típico», murmuró para sí mismo. «Se va de compras sin avisar y me deja sin desayuno». Se preparó un café instantáneo que sabía horrible comparado con el de su esposa, pero decidió que podría sobrevivir un día sin sus mimos matutinos. Jimena probablemente estaba teniendo una de sus crisis emocionales y había salido a despejarse. Para la noche, habría vuelto con alguna disculpa y la vida continuaría como siempre. La reunión de las 9 fue un éxito rotundo. El contrato con los japoneses se firmó finalmente, garantizando la expansión asiática de su consultora. Durante 3 horas, Gonzalo se sintió en la cima del mundo, completamente olvidado del incidente matutino. Fue al mediodía cuando intentó llamar a Jimena para contarle las buenas noticias que se topó con su primer obstáculo real. El teléfono estaba apagado. «¿Desde cuándo apaga el móvil?», se preguntó, marcando el número de casa. El contestador automático le respondió con su propia voz grabada: «No podemos atender su llamada en este momento».
Una puntada de inquietud se instaló en su estómago, pero la reprimió rápidamente. Jimena era una mujer adulta. Tenía derecho a salir sin dar explicaciones cada minuto del día. A las 2 de la tarde, cuando regresó a casa para almorzar, encontró la mansión exactamente como la había dejado por la mañana. Ningún plato usado, ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. «Jimena, esto ya no es gracioso», dijo en voz alta, aunque sabía que no había nadie para escucharlo. Subió a revisar el armario y notó que faltaba ropa. No mucha, pero lo suficiente como para indicar que no había salido solo por unas horas. Su malestar se intensificó cuando descubrió que la mochila de senderismo ya no estaba en su lugar habitual. Fue entonces cuando vio la alianza de matrimonio. Estaba sobre su mesilla de noche, junto a la fotografía de su 5º aniversario. Brillaba con una frialdad que le heló la sangre. Gonzalo la tomó con manos temblorosas, como si fuera una reliquia de algo que acababa de morir. «No puede ser», murmuró negando con la cabeza. «No puede estar haciéndome esto». Revisó toda la casa con una desesperación creciente, buscando una nota, una explicación, cualquier cosa que le diera sentido a lo que estaba ocurriendo. En el armario de su antigua oficina encontró espacios vacíos donde antes estaban las cámaras fotográficas de Jimena. La realidad comenzó a golpearlo como una avalancha. Jimena no se había ido de compras. No estaba teniendo una rabieta temporal. Se había marchado. De verdad, con premeditación. Su primer impulso fue la ira. ¿Cómo se atrevía a abandonar todo lo que habían construido juntos? ¿Cómo podía ser tan egoísta, tan irresponsable? Él tenía compromisos, imagen que mantener, una reputación que proteger. Llamó a su secretaria, Carmen, con voz controlada pero tensa. «Cancela todas las reuniones de la tarde. Ha surgido algo familiar urgente». «¿Algo grave, señor Méndez?» «Nada que no pueda resolver», mintió. Los siguientes mensajes que envió a Jimena fueron una mezcla de confusión, exigencia y creciente desesperación. Primero, pidiendo explicaciones. Luego, ordenando que volviera inmediatamente. Finalmente, suplicando que al menos le dijera dónde estaba. Pero el silencio de ella era absoluto. Esa tarde Gonzalo experimentó algo que no había sentido en años: impotencia total. Todo el control que ejercía en su mundo profesional se desvanecía ante la simple ausencia de una mujer que había dado por sentada durante demasiado tiempo. Se sirvió un whisky a las 5 de la tarde, luego otro a las 6. El alcohol no mejoraba su situación, pero adormecía ligeramente la extraña sensación de pánico que crecía en su pecho. Cuando llamó a Elena, la hermana de Jimena, su voz traicionaba una vulnerabilidad que nunca había mostrado públicamente. «Elena, soy Gonzalo. ¿Has sabido algo de Jimena?» El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Hola, Gonzalo. ¿Por qué me lo preguntas?» «Ha salido, sin decir a dónde. Su teléfono está apagado». «¿Salido o se ha marchado?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. «¿Qué quieres decir con eso?» «Gonzalo, mi hermana me llamó ayer. Sonaba diferente, como si hubiera tomado una decisión importante». «¿Te dijo algo específico?» Elena suspiró. «Me preguntó si recordaba cuando éramos niñas y soñábamos con ser fotógrafas. Llevaba meses sin hablarme de fotografía». Gonzalo cerró los ojos, sintiendo cómo se le contraía el estómago. «¿Tienes idea de dónde podría haber ido?» «No. Y aunque la tuviera, creo que necesita espacio, Gonzalo. Mi hermana ha estado perdida durante mucho tiempo. Quizás era hora de que se encontrara a sí misma». La llamada terminó con más preguntas que respuestas. Gonzalo se quedó solo en su mansión perfectamente decorada, rodeado de todos los símbolos de su éxito, pero sintiéndose más vacío de lo que nunca había imaginado posible. Esa noche intentó cenar, pero la comida le sabía a cartón. Intentó trabajar, pero las cifras se difuminaban ante sus ojos. Intentó ver televisión, pero el ruido le resultaba ensordecedor. Finalmente, subió al dormitorio que habían compartido durante 12 años y se acostó en el lado derecho de la cama, dejando el izquierdo intacto, como si mantenerlo vacío pudiera hacer que Jimena volviera por arte de magia. Pero cuando cerró los ojos, en lugar del sueño llegaron los recuerdos. Jimena riendo mientras cocinaban juntos en su primer apartamento. Jimena organizando sus documentos durante las madrugadas cuando él luchaba por sacar adelante su primera empresa. Jimena fotografiando el atardecer desde la ventana de su oficina, con una expresión de paz que él había dejado de notar hacía años.
¿Cuándo había comenzado a verla como parte del mobiliario en lugar de como a la mujer de la que se había enamorado? La respuesta llegó con una claridad dolorosa, gradualmente, día tras día, éxito tras éxito, hasta que su presencia se había vuelto tan automática como la salida del sol. Por primera vez en años, Gonzalo Méndez se quedó despierto toda la noche, no por trabajo, sino por algo mucho más inquietante: la creciente conciencia de que tal vez había perdido algo infinitamente más valioso que cualquier contrato comercial. Y lo peor de todo era que no tenía la menor idea de cómo recuperarlo. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de la pequeña pensión cuando Jimena despertó con una sensación que había olvidado por completo: la expectativa de un día nuevo lleno de posibilidades. Desde su cama individual podía escuchar el murmullo constante del mar Cantábrico, un sonido que la había arrullado durante toda la noche como una nana ancestral. Se levantó sin prisa, algo impensable durante sus años en Madrid, donde cada mañana comenzaba con la urgencia de atender las necesidades de Gonzalo. Aquí, en esta habitación modesta con paredes blancas y muebles sencillos, el tiempo le pertenecía únicamente a ella. La dueña de la pensión, doña Asunción, era una mujer vasca de 60 años con ojos bondadosos y una sonrisa que llegaba hasta sus arrugas. Cuando Jimena bajó al pequeño comedor, la encontró preparando el desayuno con esa naturalidad que solo da la práctica de décadas. «Buenos días, hija. ¿Has descansado bien? A veces a las personas de ciudad les cuesta acostumbrarse al ruido del mar». «Dormí mejor que en años», confesó Jimena, sentándose en una de las mesas de madera clara que daban directamente a la bahía de la Concha. Doña Asunción le sirvió un café con leche humeante y un plato con chuleta tostada, mantequilla casera y mermelada de fresa del valle. «¿Vienes de vacaciones?». Aunque por la época del año no es muy común, Jimena dudó un momento antes de responder. ¿Cómo explicar que había huido de su propia vida sin sonar como una loca? «Estoy tomándome un tiempo para pensar, para redescubrir algunas cosas que había olvidado». La anciana asintió con sabiduría, como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces antes. «San Sebastián es perfecta para eso. Esta ciudad tiene algo especial con las mujeres que necesitan encontrarse a sí mismas. El mar lo limpia todo, ¿sabes? Tanto por fuera como por dentro». Después del desayuno, Jimena salió a explorar la ciudad, que sería su refugio temporal. San Sebastián en noviembre tenía una belleza melancólica que le hablaba directamente al alma. Las playas estaban prácticamente vacías, los turistas se habían marchado con el verano, y quedaba solo la esencia auténtica de la ciudad. Caminó por el paseo de la Concha con su cámara colgada al cuello, sintiéndose como una turista en su propia vida. Cada paso la alejaba más de la mujer que había sido y la acercaba a quien estaba destinada a convertirse. Se detuvo frente a una pequeña galería de arte local. En el escaparate, una exposición de fotografías marinas captó inmediatamente su atención. Las imágenes capturaban la fuerza salvaje del Cantábrico con una técnica que la dejó sin aliento. «Son impresionantes, ¿verdad?». Jimena se giró para encontrar a un hombre de unos 50 años, cabello gris revuelto por la brisa marina y ojos del color del mar en tormenta. Vestía un jersey de lana gruesa y llevaba una cámara profesional que delataba su oficio. «Extraordinarias», respondió ella. «Hay algo en la luz, como si hubiera capturado no solo la imagen, sino también el sentimiento del momento». El hombre sonrió, complacido por el comentario. «Soy Miquel Aranoa, el dueño de esta pequeña galería, y por tu forma de hablar de fotografía, diría que también eres del gremio». «Era», se corrigió Jimena, «hace mucho tiempo. La fotografía es como montar en bicicleta, nunca se olvida realmente». Miquel la invitó a pasar. El interior de la galería era acogedor, con obras de artistas locales y una pequeña cafetería donde se respiraba creatividad pura. Era todo lo contrario al mundo de negocios fríos y calculados que había dejado atrás. «¿De dónde vienes?», preguntó Miquel mientras preparaba 2 cafés. «Madrid, pero siento como si viniera de mucho más lejos». «Ah, una refugiada urbana». Sus ojos brillaron con comprensión. «Recibo muchas aquí. San Sebastián tiene esa magia. Permite que la gente se reconecte con quien realmente es». Pasaron la mañana hablando de fotografía, de luz, de la forma en que una imagen puede capturar la verdad más profunda de un momento. Jimena sintió como músculos mentales que había tenido dormidos durante años
comenzaban a desperezarse. ¿Tienes portfolio?, preguntó Miquel. Tengo algunas cosas viejas, pero nada reciente. El pasado es solo un punto de partida. Lo que importa es lo que puedes crear ahora. Esa tarde, Jimena recorrió las calles del casco viejo con renovada energía. Sus dedos, que habían perdido la práctica, comenzaron a redescubrir el placer de ajustar el enfoque, de buscar el ángulo perfecto, de esperar el momento exacto en que la luz y la sombra se encuentran en armonía. Fotografió a una anciana alimentando gaviotas desde un banco del puerto. Capturó la silueta de un pescador reparando sus redes contra el atardecer dorado. Inmortalizó el reflejo de las casas coloridas en los charcos dejados por la marea. Cada clic del obturador era como un latido de un corazón que volvía a la vida. Cuando regresó a la pensión al anochecer, encontró un mensaje en su teléfono móvil. Era de Gonzalo, y por primera vez su tono no era de exigencia sino de súplica. «Jimena, por favor, podemos hablar. No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir». Leyó el mensaje 2 veces y luego lo borró sin responder. No porque quisiera lastimarlo, sino porque había comenzado a entender algo fundamental. No se trataba de venganza ni de castigo, se trataba de salvación propia. Esa noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante de mariscos en el puerto, Jimena observó a las parejas que cenaban a su alrededor. Algunas hablaban animadamente, otras comían en silencio cómplice. Se dio cuenta de que ya no envidiaba lo que tenían, porque por primera vez en años estaba completa consigo misma. El camarero, un joven simpático llamado Ander, notó que cenaba sola pero sin tristeza. «Primera vez en San Sebastián, primera vez en muchas cosas», respondió ella con una sonrisa genuina. «Entonces bienvenida a la ciudad que cambia vidas». Al regresar a su habitación, Jimena se sentó junto a la ventana con su cámara digital, revisando las fotografías del día. Cada imagen le contaba una historia diferente, no solo del lugar, sino de la mujer que las había tomado. En una de ellas, había capturado su propio reflejo en el cristal de una tienda antigua. La mujer de la imagen tenía los ojos brillantes, una expresión serena y algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Escribió en su diario, una práctica que había recuperado. «Hoy he recordado que la felicidad no es algo que otra persona puede darte o quitarte. Es algo que cultivas en tu interior, como un jardín secreto que solo tú puedes regar». Antes de dormir, miró hacia Madrid mentalmente, no con resentimiento sino con una extraña sensación de gratitud. Gonzalo le había enseñado sin quererlo la lección más valiosa de todas, que una mujer completa no necesita ser completada por nadie más. El sonido del mar la arrulló hasta que se quedó dormida, soñando con horizontes infinitos y fotografías por tomar. 3 semanas habían pasado desde la partida de Jimena, y Gonzalo Méndez comenzaba a entender que esto no era una rabieta temporal. Era una declaración de guerra contra la vida que habían construido juntos, o más bien, que él había construido mientras ella se desvanecía en segundo plano. La mansión del barrio de Salamanca se había convertido en un mausoleo de su matrimonio fallido. Los platos se acumulaban en el fregadero porque la asistenta solo venía 2 veces por semana. La ropa se amontonaba en el suelo del dormitorio porque nunca había aprendido a usar la lavadora. El silencio era tan denso que había comenzado a dejar la televisión encendida solo para escuchar voces humanas. Esa mañana, mientras intentaba preparar café sin conseguir que supiera remotamente parecido al de Jimena, sonó el timbre. Al abrir, encontró a Carmen Herrera, la esposa del inversor que habían recibido la última noche que cenaron juntos. «Buenos días, Gonzalo. Perdona que venga sin avisar, pero ¿está todo bien?». Gonzalo se dio cuenta de su aspecto. Barba de 3 días, camisa arrugada, ojeras que delataban noches de insomnio. «Carmen, disculpa, no esperaba visitas. Eduardo mencionó que no habías respondido a sus llamadas sobre la propuesta de expansión. Nos preocupamos». La propuesta, el proyecto que había estado persiguiendo durante meses y que ahora le parecía tan importante como el color de las cortinas. «Ha surgido una situación familiar complicada», mintió, invitándola a pasar. Carmen observó la casa con ojos analíticos. Era una mujer perspicaz, acostumbrada a leer entre líneas en el mundo de los negocios. ¿Y Jimena? La otra noche fue una anfitriona perfecta. La pregunta le atravesó como un cuchillo. «Jimena está fuera, visitando familia». «Ya veo». Carmen no pareció convencida. «Gonzalo,
No quiero entrometerme, pero Eduardo y yo llevamos 30 años casados. Reconozco cuando un hombre está pasando por una crisis matrimonial. Gonzalo se quedó inmóvil, sorprendido por la directez de la observación. No sé de qué hablas. La otra noche noté algo. Tu esposa sonreía, pero sus ojos estaban apagados. Era como si estuviera físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Carmen se acercó más. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste con ella? No me refiero a darle instrucciones sobre la cena o comentarios sobre el trabajo. Me refiero a preguntarle cómo se siente, qué piensa, qué sueña. La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada porque no podía recordar la respuesta. Las relaciones de matrimonio son complejas. Gonzalo, mi primer marido era exactamente como tú, exitoso, ambicioso, completamente centrado en su carrera. Un día llegué a casa y él había desaparecido, sin explicaciones, sin reproches, simplemente se fue. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta de que había estado tan ocupado construyendo un imperio que se había olvidado de construir un matrimonio. Cuando finalmente lo entendió, ya era demasiado tarde. Carmen se despidió dejando a Gonzalo con más preguntas que respuestas. Esa tarde, en lugar de ir a la oficina, se sentó en el sillón donde solía revisar correos mientras Jimena le hablaba de su día. Por primera vez intentó recordar de qué le hablaba ella durante esas conversaciones que él había ignorado sistemáticamente. Algo sobre fotografía, sobre exposiciones que quería visitar, sobre libros que había leído. Pequeñas ventanas a un mundo interior que él había considerado irrelevante para sus objetivos profesionales. Se levantó y subió a la antigua oficina de Jimena, el cuarto que había convertido en almacén de sus trofeos empresariales. Detrás de las placas y certificados, encontró una caja de cartón que contenía álbumes de fotografías. Las imágenes lo transportaron a un pasado que había archivado en su memoria como años de lucha. Pero ahora, viéndolas desde la perspectiva del abandono, se daba cuenta de que habían sido mucho más que eso. Jimena riendo mientras pintaban las paredes de su primer apartamento. Jimena organizando una cena romántica, con velas en el diminuto balcón porque no tenían dinero para salir. Jimena abrazándolo después de firmar su primer contrato importante, con orgullo genuino brillando en sus ojos. ¿Cuándo había dejado de verla realmente? ¿Cuándo había comenzado a tratarla como un recurso en lugar de como a una persona? Esa noche, Gonzalo hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su madre. «¿Gonzalo? ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Mamá, necesito preguntarte algo sobre papá». Su madre, Esperanza, que vivía retirada en un pueblo de Ávila, guardó silencio esperando. ¿Recuerdas si papá cambió después de que le fuera bien en los negocios? Me refiero a si cambió contigo. La pausa fue larga y reveladora. Hijo, tu padre era un buen hombre, pero el éxito puede ser veneno si no se maneja con cuidado. Los últimos años antes de que muriera, yo me sentía como un fantasma en mi propia casa. ¿Por qué no dijiste nada? Porque una mujer de mi generación había aprendido que el matrimonio era aguantar y callar, pero tú tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes. ¿Y si ya es demasiado tarde? Mijo, mientras haya vida, hay esperanza. Pero primero tienes que admitir que hay un problema. Esa conversación fue el primer paso real hacia la honestidad consigo mismo. Durante los días siguientes, Gonzalo comenzó a ver su vida con una claridad dolorosa. Su rutina perfecta, sus logros profesionales, su imagen impecable, todo ello había sido construido sobre la base del sacrificio silencioso de una mujer que había amado lo suficiente como para desaparecer antes que convertirse en una sombra de sí misma. Una semana después, mientras revisaba los extractos bancarios buscando pistas sobre el paradero de Jimena, encontró algo que lo dejó helado. Durante los últimos 2 años, ella había estado retirando pequeñas cantidades de dinero de manera consistente. No las había gastado en caprichos ni lujos, las había estado ahorrando para su escape. Eso significaba que su partida no había sido un impulso emocional. Había estado planeándola durante meses, quizás años, esperando el momento de encontrar el valor suficiente para irse. El descubrimiento lo obligó a confrontar una verdad devastadora. Jimena no se había ido porque estuviera loca o histérica. Se había ido porque era la mujer más cuerda del mundo y había elegido salvarse antes de que fuera demasiado tarde. Por primera vez desde la partida de su esposa, Gonzalo Méndez lloró. No lágrimas de autocompasión,
sino de reconocimiento. Había perdido a la mujer más valiosa de su vida, no por mala suerte o circunstancias externas, sino por su propia ceguera emocional. Esa noche escribió la primera de muchas cartas que nunca enviaría. Jimena, no sé dónde estás, pero necesito que sepas que finalmente entiendo. No te fuiste porque fueras débil, te fuiste porque fuiste la única de los dos que tuvo el valor de admitir que nuestro matrimonio se había convertido en una mentira. Yo construí una vida perfecta en el papel, pero me olvidé de construir un amor real. Te mereces mucho más de lo que yo te di, y espero que donde quiera que estés encontrando la felicidad que yo no supe darte. Al amanecer, Gonzalo tomó la decisión más difícil de su vida profesional. Canceló la expansión asiática y reorganizó su agenda para tener tiempo de encontrarla, no para arrastrarla de vuelta, sino para disculparse como un hombre, no como un ego herido, porque había comenzado a entender que reconquistar a Jimena no se trataba de convencerla de que volviera a la vida que habían tenido. Se trataba de demostrarle que él era capaz de convertirse en el hombre del que ella podría volver a enamorarse. 2 meses después de su llegada a San Sebastián, Jimena había encontrado un ritmo de vida que no sabía que existía. Sus mañanas comenzaban con el primer café del día en la terraza de la pensión, observando cómo el mar cambiaba de color según el capricho del amanecer. Luego salía con su cámara, explorando rincones de la ciudad que los turistas nunca descubrían. La galería de Miquel se había convertido en su segundo hogar. Había comenzado ayudando con pequeñas tareas: catalogar obras, atender a visitantes, preparar el café para las tertulias de artistas que se reunían cada tarde. Pero poco a poco, Miquel había comenzado a mostrar interés genuino en su trabajo fotográfico. «Tienes un ojo especial para capturar la melancolía hermosa», le había dicho la semana anterior mientras revisaban sus últimas fotografías. «Hay algo en tus imágenes que habla de una mujer que ha conocido el dolor pero no se ha dejado vencer por él». Esa observación la había impactado más de lo que esperaba, porque era cierto, había dolor en su historia, pero ya no la definía. Por primera vez en años, se sentía completa sin necesidad de completar a nadie más. El momento decisivo llegó cuando Miquel le propuso algo inesperado. «¿Te interesaría participar en la exposición colectiva de primavera? Estoy seleccionando artistas locales y emergentes. Creo que tu trabajo merece ser visto». Jimena sintió cómo se le aceleraba el corazón. Una exposición, el sueño que había postergado durante 12 años por atender los sueños de otro. «No sé si estoy preparada. Nadie nunca está preparado para los saltos importantes de la vida. Pero eso no significa que no deba darlos». Esa misma tarde, mientras seleccionaba las mejores fotografías de los últimos meses, Jimena se dio cuenta de que había capturado algo más que paisajes y rostros. Había documentado su propia transformación, desde las primeras imágenes, tímidas y técnicamente correctas, pero emocionalmente contenidas, hasta las más recientes, llenas de una libertad que se reflejaba en cada encuadre. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «¿Cómo estás, hermana? Hace semanas que no sé nada de ti». Por primera vez en meses, Jimena llamó de vuelta en lugar de responder con un mensaje. «Jimena, ¿dónde diablos estás? Gonzalo me ha llamado 3 veces preguntando por ti». «Estoy en San Sebastián y Elena, estoy bien, realmente bien». El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. «Cuéntame, tu voz suena diferente». Jimena le contó sobre la galería, sobre Miquel, sobre la exposición, sobre las mañanas fotografiando gaviotas y las tardes descubriendo calles medievales. Le habló de doña Asunción, quien la había acogido como a una hija, y de Ander, el camarero que ahora le guardaba la mesa junto a la ventana en su restaurante favorito. «Suenas como la Jimena que conocía antes de que te casaras», observó Elena con voz cargada de emoción, «como la hermana que soñaba con viajar y capturar el mundo a través de su lente, porque volvía a ser esa mujer, solo que ahora con más experiencia y menos miedo». «¿Y Gonzalo? ¿Has sabido algo de él?». Jimena miró hacia el mar, donde las luces de los barcos comenzaban a encenderse con la llegada del anochecer. «Deja mensajes de vez en cuando. Al principio exigía que volviera, luego suplicaba. Los últimos son diferentes, más humanos». «¿Los has respondido?». «No, porque este tiempo no es sobre él, Elena, es sobre mí. Por primera vez en mi vida adulta, estoy viviendo para mí misma».
Mientras tanto, en Madrid, Gonzalo había contratado a un investigador privado para localizarla, no para acecharla, sino porque necesitaba saber que estaba segura. El informe llegó esa mañana. Sujeto localizado en San Sebastián. Se aloja en Pensión Asunción, calle Fermín Calvetón. Frecuenta Galería Aranoa. Aparenta estado de salud excelente y actitud positiva. Leer esas líneas le produjo una mezcla extraña de alivio y celos. Jimena estaba bien, mejor que bien, según el informe. Había encontrado una nueva vida, nuevos amigos, nuevos propósitos. Sin él, esa revelación lo obligó a confrontar una pregunta incómoda. ¿La buscaba porque la amaba o porque su ego no podía aceptar que ella fuera más feliz sin él? La respuesta llegó cuando encontró una entrevista online que ella había dado a un blog de fotografía local. Al leer sus palabras, reconoció a una mujer que no había visto en años. Apasionada, articulada, llena de vida. La fotografía me ha devuelto a mí misma, decía en la entrevista. Durante mucho tiempo viví en las sombras de la vida de otra persona. Ahora he recordado cómo se siente tener luz propia. No mencionaba su matrimonio ni su partida, pero las palabras contenían toda la verdad que él necesitaba escuchar. Gonzalo cerró el laptop y tomó una decisión que le aterrorizaba. Viajaría a San Sebastián, no para exigir explicaciones ni para convencerla de que volviera, sino para hacer algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio, escucharla realmente. Pero antes, necesitaba convertirse en alguien que mereciera ser escuchado. Los siguientes días los pasó reorganizando no solo su agenda, sino su vida completa. Delegó responsabilidades, canceló compromisos superficiales y por primera vez en su carrera puso un cartel en su oficina que decía: ausencia temporal por asuntos personales urgentes. Sus empleados lo miraban como si hubiera perdido la razón. Carmen, su secretaria, se atrevió a preguntar: ¿está todo bien, señor Méndez? No es propio de usted. Exacto, Carmen, no es propio de mí. Y ese es precisamente el problema. El viernes por la mañana, Gonzalo subió a su coche y condujo hacia el norte, con el corazón latiendo como si fuera la primera vez que iba a una cita. En cierto modo, lo era. Sería la primera vez que buscaría a Jimena no como marido, sino como el hombre que esperaba volver a enamorarla. Durante las 5 horas de viaje, ensayó conversaciones, imaginó escenarios, preparó disculpas. Pero cuando llegó a San Sebastián y vio la bahía de la Concha bañada por la luz dorada del atardecer, se dio cuenta de que todas las palabras preparadas eran inútiles. Lo único que tenía para ofrecerle era la verdad, que había tardado en perderla para entender lo que realmente significaba amarla. Aparcó el coche frente a la pensión y se quedó allí sentado durante varios minutos, observando las ventanas iluminadas y preguntándose cuál sería la de ella. Dentro de esas paredes estaba la mujer que había amado mal pero profundamente, la mujer que había tenido el valor de salvarse a sí misma cuando él no supo valorarla. Respiró profundo, salió del coche y caminó hacia la puerta principal. Era hora de descubrir si 12 años de errores podían ser compensados con una disculpa sincera y la promesa de convertirse en el hombre que ella siempre había merecido. Jimena estaba organizando las últimas fotografías para la exposición cuando doña Asunción subió a su habitación con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Hija, hay un señor abajo preguntando por ti. Dice que es tu marido». Las manos de Jimena se detuvieron sobre las imágenes que había estado seleccionando. Durante 2 meses había imaginado este momento, pero ahora que llegaba, se sentía extrañamente serena. ¿Cómo se ve? Distinto a como imaginaría un hombre de negocios de Madrid, más humano y nervioso como un adolescente en su primera cita. Jimena sonrió ligeramente ante la descripción. Se miró al espejo y vio a una mujer que ya no era la misma que había huido de Madrid. El sol del norte había dorado su piel, su cabello había recuperado su ondulación natural, y en sus ojos brillaba una serenidad que había tardado 35 años en conquistar. «Dile que baje en unos minutos». Cuando Jimena apareció en la pequeña sala de estar de la pensión, Gonzalo se puso de pie tan abruptamente que casi tiró la silla. Ella notó inmediatamente los cambios. Había perdido peso, tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir, y vestía un simple jersey azul marino en lugar de sus eternos trajes impecables. «Hola, Gonzalo». «Jimena». Su voz sonó ronca,
como si hubiera ensayado esa palabra 1000 veces sin lograr que sonara natural. Estás radiante. Era cierto. Incluso él, con su capacidad limitada para las emociones genuinas, podía ver que la mujer frente a él poseía una luminosidad que no recordaba haber visto jamás. ¿Qué haces aquí? Necesitaba verte. Necesitaba pedirte perdón. Jimena se sentó en el sofá, manteniendo una distancia prudente. No porque le tuviera miedo, sino porque había aprendido a proteger la paz que tanto le había costado encontrar. ¿Perdón por qué específicamente? La pregunta lo desconcertó. Había venido preparado para grandes declaraciones, pero ella le pedía precisión, honestidad quirúrgica, por tratarte como si fueras invisible, por dar por sentado que estarías ahí para siempre, por construir mi éxito sobre tu sacrificio sin siquiera reconocerlo. Gonzalo se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que ella no le había visto nunca, por convertir nuestro matrimonio en una empresa donde yo era el único socio que importaba. Jimena asintió lentamente, sorprendida por la claridad brutal de su autoanálisis. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa? No lo sé. Hasta hace 3 meses habría esperado que me perdonaras inmediatamente y volvieras a casa. Pero ahora solo espero que me permitas empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo qué? A conocerte, la mujer real, no la sombra en la que permití que te convirtieras. Por primera vez desde su llegada, Jimena sintió una fisura en su armadura emocional. Había esperado arrogancia, exigencias, manipulación emocional, no esta humildad que no reconocía en el hombre con quien había estado casada 12 años. Gonzalo, estos 2 meses han sido los más felices que recuerdo haber tenido. He recuperado partes de mí que creía perdidas para siempre. Lo sé, vi la entrevista que diste y entendí que no me fuiste porque estuvieras loca o caprichosa. Te fuiste porque eras la única de los dos que tenía cordura. Jimena lo estudió cuidadosamente. Este hombre vulnerable, de voz quebrada y ojos humildes, era un extraño fascinante. ¿Has venido a llevarme de vuelta a Madrid? He venido a preguntarte si me darías la oportunidad de enamorarme de ti otra vez, pero de la manera correcta esta vez. ¿Y eso qué significa exactamente? Gonzalo respiró profundo, como si se preparara para saltar desde un acantilado. Significa que he reorganizado mi vida. He delegado el 70% de mis responsabilidades. He alquilado un apartamento aquí en San Sebastián por tiempo indefinido. He venido no para arrancarte de la vida que has construido, sino para intentar construir una nueva vida cerca de ti. Jimena sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Has dejado tu empresa? He puesto la vida por encima de los negocios por primera vez en mi carrera. Resulta que el mundo no se acabó. Se quedaron en silencio durante varios minutos, el peso de 12 años de malentendidos flotando entre ellos como una niebla que comenzaba a disiparse lentamente. Gonzalo, yo ya no soy la mujer que se conformaba con vivir en segundo plano, y yo ya no quiero ser el hombre que necesita que alguien viva en segundo plano para sentirse importante. Tengo una exposición fotográfica en 3 semanas. Me encantaría verla, si me invitas. La simplicidad de la respuesta la conmovió más de lo que quería admitir. En el pasado él habría encontrado una excusa para no ir, o habría intentado convertir el evento en una oportunidad de negocios. ¿Dónde te estás quedando? En el Hotel María Cristina por ahora, pero he visto algunos apartamentos en la parte vieja. Quiero algo pequeño, sencillo, algo que pueda convertir en hogar de verdad. Jimena se levantó y caminó hacia la ventana que daba al mar. Gonzalo la observó moverse con una gracia que siempre había tenido, pero que él había dejado de notar en algún punto del camino. ¿Qué quieres de mí, Gonzalo? ¿Realmente? Quiero la oportunidad de cortejarte como debía ser hace 12 años. Quiero conocer a la mujer extraordinaria que eres cuando no tienes que esconderte detrás de mis necesidades. Quiero... Su voz se quebró ligeramente. Quiero volver a ser digno de tu amor. Jimena se giró para mirarlo directamente a los ojos. ¿Y si después de conocer a esa mujer descubres que ya no somos compatibles? Si resulta que el amor que creíamos tener estaba basado en una dinámica que ya no existe, entonces al menos habré tenido el privilegio de conocer a la verdadera Jimena Beltrán y habré aprendido a amar de la manera correcta, aunque sea demasiado tarde para nosotros. La honestidad brutal de la respuesta la desarmó completamente. Este hombre que admitía la posibilidad de perderla definitivamente era completamente diferente del que había estado seguro de poder controlar su regreso. Está bien,
dijo finalmente, pero con condiciones. Gonzalo se inclinó hacia adelante, dispuesto a aceptar cualquier término. Nada de grandes gestos románticos, nada de intentar impresionarme con dinero o poder. Si vas a conocerme de verdad, yo también quiero conocer al hombre real que hay detrás del empresario exitoso. ¿Y si el hombre real no es tan impresionante como la fachada? Jimena sonrió por primera vez desde su llegada y Gonzalo sintió como si el sol hubiera salido después de meses de invierno. Gonzalo, las fachadas nunca me han impresionado, por eso me enamoré del hombre que conocí hace 12 años, no del magnate en el que se convirtió. Se dieron la mano formal, como dos personas que se conocen por primera vez y deciden darse una oportunidad. ¿Cómo empezamos?, preguntó él. ¿Te gustaría tomar un café mañana? Conozco un lugar perfecto para hablar. Me encantaría. Cuando Gonzalo salió de la pensión, Jimena se quedó junto a la ventana viéndolo caminar hacia su coche. Por primera vez en meses, sintió curiosidad genuina por el futuro. No sabía si podrían reconstruir su amor, pero había algo emocionante en la posibilidad de descubrirlo juntos. Esa noche escribió en su diario: «Hoy llegó un extraño que se parecía a mi exmarido, pero hablaba como el hombre del que me enamoré hace años. Quizás las segundas oportunidades existen, pero solo cuando ambas personas están dispuestas a convertirse en versiones mejores de sí mismas». Las siguientes 2 semanas en San Sebastián fueron como vivir en una realidad paralela, donde todo era familiar, pero completamente diferente. Gonzalo había alquilado un pequeño apartamento en la calle Mayor, a 10 minutos a pie de la pensión de Jimena, y por primera vez en años no tenía un horario estructurado al minuto. Su primera cita fue en la cafetería de la Galería de Miquel, donde Jimena lo encontró leyendo un libro de fotografía como si fuera un idioma que intentaba aprender. ¿Es investigación o interés genuino?, preguntó ella, sentándose frente a él con 2 cafés con leche. Un poco de ambos, admitió Gonzalo. Quiero entender el mundo que has elegido, no para juzgarlo o mejorarlo, sino para estar en él contigo. Miquel se acercó discretamente cuando vio que Jimena no estaba sola. Así que este es el famoso marido, dijo con una sonrisa cordial pero evaluadora. Exmarido en proceso de recandidatura, corrigió Gonzalo con una honestidad que sorprendió a ambos. La respuesta le ganó una sonrisa de aprobación del galerista. Durante esa primera conversación real en años, hablaron de todo excepto del pasado. Gonzalo le contó sobre su infancia en un pueblo de Castilla, sobre cómo su padre había perdido la granja familiar cuando él era adolescente, sobre el miedo al fracaso que había alimentado su obsesión por el control. Por eso, construí muros tan altos alrededor del éxito, explicó mientras observaba una de las fotografías marinas expuestas. Tenía tanto miedo de volver a la pobreza que no me di cuenta de que me estaba empobreciendo emocionalmente. Jimena, por su parte, le habló de sus mañanas fotografiando pescadores en el puerto, de las tertulias de artistas en la galería, de cómo había redescubierto la alegría de crear algo hermoso sin más propósito que la belleza misma. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le confesó mientras caminaban por la playa de la Concha al atardecer. Que soy más feliz viviendo con menos lujos de los que jamás imaginé posible. ¿Menos lujos o menos complicaciones?, preguntó él, genuinamente curioso. Ambas cosas. Resulta que no necesitaba la mansión, ni las cenas elegantes, ni la vida social perfecta. Solo necesitaba sentirme vista. Esa simple declaración le atravesó el corazón como una flecha certera. Gonzalo había comenzado a trabajar remotamente desde su apartamento, pero se las arreglaba para terminar sus tareas a media tarde para poder pasar tiempo con Jimena, no como quien cumple una obligación matrimonial, sino como alguien que genuinamente disfrutaba de su compañía. Un martes lluvioso, mientras Jimena revelaba fotografías en el pequeño cuarto oscuro que Miquel le había prestado, Gonzalo esperó durante 3 horas en la galería, simplemente leyendo y observando a los visitantes. Cuando ella salió, con las manos manchadas de químicos y una sonrisa de satisfacción en el rostro, lo encontró conversando animadamente con una pareja de turistas franceses sobre las técnicas de composición de las obras expuestas. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, sorprendida de encontrarlo todavía allí. 3 horas, pero han pasado volando. Miquel me ha estado enseñando sobre apertura y velocidad de obturación. Jimena sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. El Gonzalo que había conocido habría considerado esas 3 horas como tiempo perdido,
productividad desperdiciada. ¿Por qué aprendes fotografía? Porque quiero entender cómo ves el mundo. Y porque... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque quiero hacer cosas que me conecten contigo, no que te alejen de mí. Esa noche, Jimena le enseñó los fundamentos de su cámara mientras paseaban por el monte Igueldo. Gonzalo era torpe con los controles, pero su entusiasmo por aprender era genuino. «Toma una foto de lo que más te llame la atención», le pidió ella. Gonzalo miró a través del visor durante varios minutos antes de hacer clic. Cuando Jimena vio el resultado, se quedó sin palabras. Había fotografiado sus manos mientras ajustaba la configuración de la cámara, capturando la concentración en su rostro con una ternura que no había visto en sus ojos durante años. «¿Por qué esta imagen?», preguntó conmovida. «Porque es la primera vez en 12 años que presto atención suficiente para notar lo hermosas que son tus manos cuando haces algo que amas». El momento se cargó de una electricidad que ninguno de los dos esperaba. Por un instante, el impulso de besarla fue casi irresistible para Gonzalo, pero se contuvo. Había prometido cortejada correctamente, y eso significaba no apresurar la intimidad física. En lugar de eso, le tomó la mano suavemente. «Jimena, ¿puedo preguntarte algo sin que te sientas presionada a responder?». Ella asintió. «¿Hay alguna parte de ti que piensa que podríamos encontrar nuestro camino de vuelta, el uno hacia el otro?». Jimena fue honesta. «Sí, pero también hay una parte de mí que tiene miedo de perder lo que he encontrado aquí, esta versión de mí misma. ¿Y si te prometiera que jamás intentaría cambiarte de vuelta a lo que eras antes? ¿Podrías realmente amarme como soy ahora? Una mujer que tiene sus propias ambiciones, sus propios horarios, sus propias prioridades». Gonzalo la miró directamente a los ojos. «Jimena, la mujer de la que me estoy enamorando ahora es infinitamente más fascinante que la esposa perfecta que tuve durante años. No quiero cambiar nada de lo que eres ahora. Solo quiero la oportunidad de crecer hasta ser digno de estar a tu lado». 3 días antes de la exposición fotográfica, Gonzalo hizo algo que jamás había hecho durante su matrimonio. Le pidió permiso a Jimena para invitar a su madre a San Sebastián. «¿Tu madre?». Jimena no pudo ocultar su sorpresa. «Le he contado sobre mi transformación, sobre nosotros, y creo que le gustaría conocer a la mujer que me ha enseñado lo que realmente significa amar a alguien». «Gonzalo, tu madre nunca mostró mucho interés en mí, porque yo nunca mostré mucho interés en presentarte como una persona completa. Siempre hablé de ti como mi esposa perfecta, nunca como Jimena la fotógrafa, la artista, la mujer extraordinaria». La honestidad de su autoanálisis continuaba sorprendiéndola. «¿Y ahora? Ahora quiero que conozca a la mujer que me está enseñando a ser mejor hombre». Esperanza Méndez llegó a San Sebastián la víspera de la exposición. Era una mujer mayor, de 68 años, con ojos inteligentes y una manera directa de hablar que Jimena recordaba vagamente de las pocas visitas familiares que habían tenido. «Hija, estás radiante», fueron sus primeras palabras cuando Gonzalo se las presentó formalmente, como si fuera la primera vez. «Gracias, señora Esperanza». «Nada de señora. Llámame Esperanza. Mi hijo me ha contado que eres fotógrafa. Estoy volviendo a hacerlo». «No», intervino Gonzalo. «Siempre lo has sido, solo que yo fui demasiado ciego para verlo». Durante la cena en un pequeño restaurante del casco viejo, Esperanza observó la dinámica entre ellos con la sabiduría de alguien que había vivido un matrimonio largo y complicado. «Es la primera vez que veo a mi hijo realmente escuchar a alguien», le confesó a Jimena cuando Gonzalo fue al baño. «¿De verdad? Hasta contigo, durante vuestro matrimonio, él hablaba de ti, pero nunca contigo. Ahora habla contigo como si tus palabras realmente importaran». Esa noche, mientras caminaban los tres por el paseo marítimo, Esperanza tomó del brazo a Jimena. «No sé si volveréis a estar juntos, hija, pero sí sé que mi hijo ha encontrado algo más valioso que el éxito. Ha encontrado la capacidad de amar de verdad. Gracias por enseñárselo». Jimena sintió lágrimas formándose en sus ojos. «No estoy segura de haber hecho algo especial. Has hecho lo más valiente del mundo. Te has amado a ti misma lo suficiente como para exigir que otros te amen correctamente». Esa noche, Gonzalo acompañó a Jimena hasta la puerta de la pensión. «Mañana es tu gran día», dijo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Nuestro gran día», corrigió ella.
Tu apoyo estas semanas ha significado más de lo que imaginas. ¿Jimena? Sí. Independientemente de lo que pase entre nosotros, quiero que sepas que estos han sido los días más felices que recuerdo haber vivido. No porque estés de vuelta en mi vida, sino porque finalmente entiendo lo que significa estar realmente vivo. Se despidieron con un abrazo que duró apenas unos segundos más de lo estrictamente necesario, cargado de todo el amor que estaban aprendiendo a construir desde cero. La noche de la exposición llegó envuelta en una brisa marina que llevaba promesas de primavera. La galería de Miquel había sido transformada para la ocasión, con luces cálidas que acariciaban cada fotografía como si fueran joyas preciosas. Jimena había elegido 15 imágenes que contaban la historia de su renacimiento, desde los primeros retratos tímidos hasta las composiciones más recientes, llenas de confianza y libertad. Se había vestido con un vestido azul marino sencillo, el mismo color del mar que había sido testigo de su transformación. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba un poco de brillo labial, no por vanidad, sino porque después de años de vivir en las sombras, estar bajo los focos requería un valor que estaba aprendiendo a cultivar. Gonzalo llegó puntualmente a las 7, acompañado por su madre. Vestía un traje gris oscuro, pero había algo diferente en su postura. La rigidez empresarial había sido reemplazada por una elegancia relajada que lo hacía parecer más joven. «Estás hermosa», le dijo cuando la vio, pero sus ojos estaban fijos en algo más profundo que su apariencia física. «Gracias, estoy nerviosa». «Es normal, es tu primera exposición». «No», corrigió ella, «es mi primera vez siendo completamente yo misma en público». Los primeros invitados comenzaron a llegar, artistas locales, coleccionistas de la región, turistas cultos que habían visto el anuncio en el periódico. Pero para Jimena, lo más significativo era ver cómo Gonzalo se movía por el espacio, no como el centro de atención que había sido siempre, sino como un acompañante orgulloso que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar presente. Elena había hecho el viaje desde Barcelona y llegó con su familia al completo. Cuando abrazó a su hermana, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mírate», murmuró, «estás brillando como cuando éramos niñas». «Elena, quiero presentarte oficialmente a Gonzalo», dijo Jimena, y algo en su forma de decir «oficialmente» hizo que ambas mujeres se entendieran sin palabras. «Así que este es el hombre que está intentando reconquistar a mi hermana», dijo Elena, con una sonrisa que mezclaba protección y curiosidad. «Este es el hombre que está aprendiendo a conocer a su hermana por primera vez», corrigió Gonzalo, con una humildad que desarmó completamente a Elena. A las 8, Miquel pidió silencio para que Jimena dijera unas palabras. Ella se había preparado un pequeño discurso, pero cuando vio todas las caras expectantes, decidió hablar desde el corazón. «Hace 3 meses llegué a San Sebastián, huyendo de una vida que se había vuelto demasiado pequeña para mi alma. No sabía si sería capaz de volver a crear algo hermoso después de tanto tiempo en silencio». Su voz era clara, sin temblor. «Estas fotografías son el diario de mi renacimiento. Cada imagen captura no solo un momento de esta ciudad hermosa, sino un momento en el que volví a confiar en mi propia visión». Hizo una pausa, buscando los ojos de Gonzalo entre el público. «Alguien muy importante para mí me dijo una vez que el arte no es solo técnica, sino la valentía de mostrar la verdad de quién eres. Estas imágenes son mi verdad, una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para volver a empezar». Los aplausos fueron genuinos y prolongados, pero lo que más la conmovió fue ver a Gonzalo aplaudir con lágrimas en los ojos, sin intentar disimularlas. Durante las siguientes 2 horas, Jimena vivió algo que nunca había experimentado: ser el centro de atención por méritos propios. Los visitantes hacían preguntas inteligentes sobre su técnica, compraban impresiones de sus fotografías, y varios galeristas de otras ciudades le dejaron tarjetas de visita. Gonzalo se mantuvo discretamente al margen, orgulloso pero sin intentar apropiarse de su momento de gloria. Esperanza, por su parte, se había convertido en una promotora no oficial de la obra de Jimena, contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre la extraordinaria sensibilidad artística de su nuera. Perdón, de su casi nuera, bueno, de esta mujer maravillosa. Cerca de las 10, cuando la galería comenzaba a vaciarse, un hombre mayor se acercó a Jimena. Era distinguido,
con cabello blanco y ojos inteligentes. Señora Beltrán, soy Rafael Aguirre, director de la Fundación de Arte Contemporáneo del País Vasco. Me pregunto si estaría interesada en participar en nuestra exposición colectiva del verano. Es una muestra de artistas emergentes que se exhibirá en Bilbao y San Sebastián. Jimena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Habla en serio? Completamente. Su trabajo tiene una madurez emocional que raramente veo en artistas que retoman su carrera. ¿Podríamos conversar la próxima semana? Cuando el hombre se fue, Jimena se quedó inmóvil procesando lo que acababa de ocurrir. Gonzalo se acercó silenciosamente. ¿Todo bien? Creo que acabo de recibir la invitación más importante de mi vida profesional. ¿Puno ahí? Y tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto es un sueño. Gonzalo tomó sus manos entre las suyas. Jimena, esto no es un sueño. Es la realidad que te mereces y que has creado con tu talento y tu valentía. Cuando cerraron la galería, los cuatro, Jimena, Gonzalo, Elena y Esperanza, caminaron hacia un restaurante cercano para cenar. Durante la cena, Elena observó la dinámica entre su hermana y Gonzalo con ojos de hermana mayor protectora. «¿Puedo hacer una pregunta indiscreta?», dijo finalmente. «Siempre», respondió Jimena. «¿Qué va a pasar ahora con vosotros dos?». La pregunta flotó en el aire como una mariposa que nadie quería atrapar prematuramente. «Esa es una excelente pregunta», admitió Jimena mirando a Gonzalo. «Creo», dijo Gonzalo cuidadosamente, «que deberíamos seguir conociéndonos. Sin prisa, sin presiones, sin asumir que porque fuimos marido y mujer, automáticamente sabremos cómo ser pareja en esta nueva versión de nosotros mismos. ¿Y eso significa? Significa que me gustaría seguir cortejándote, Jimena Beltrán, como el hombre que soy ahora cortejando a la mujer que eres ahora». Esperanza sonrió con satisfacción. Por primera vez en su vida, mi hijo está hablando como un hombre sabio. Esa noche, Gonzalo acompañó a Jimena hasta la pensión por última vez. A partir de la próxima semana, ella se mudaría a un pequeño apartamento cerca del puerto, con un estudio donde podría trabajar en su fotografía. «Jimena», dijo cuando llegaron a la puerta, «esta noche has brillado como siempre debiste brillar, y ver eso, ver a la mujer completa que eres, es el regalo más hermoso que la vida me ha dado. Gonzalo, durante estos 2 meses has hecho algo que nunca pensé que fuera posible. Me has devuelto la confianza en que el amor puede crecer, cambiar y mejorar. ¿Eso significa que me darás una oportunidad real?». Jimena sonrió, y en esa sonrisa había toda la sabiduría que había ganado durante su tiempo de soledad. «Significa que vamos a darnos una oportunidad real, los dos, como las personas en las que nos hemos convertido». Se besaron por primera vez en 3 meses. No como marido y mujer retomando una rutina, sino como 2 personas que elegían amarse conscientemente, con pleno conocimiento de quiénes eran individualmente. 3 meses después, Jimena abrió su propio estudio fotográfico en el casco viejo de San Sebastián. La exposición del País Vasco había sido un éxito rotundo y tenía una lista de espera de clientes que querían retratarse bajo su lente sensible. Gonzalo había vendido la mansión de Madrid y trasladado completamente su operación al norte. Su empresa era más pequeña ahora, pero más personal, más humana. Se especializaba en consultoría para empresas familiares que querían crecer sin perder su esencia. No habían vuelto a vivir juntos aún, mantenían apartamentos separados, horarios independientes y una relación que se construía sobre la base del respeto mutuo y la admiración genuina. Una tarde de domingo, mientras paseaban por la playa de Ondarreta, Gonzalo se detuvo súbitamente. «Jimena, hay algo que necesito preguntarte». Ella se giró, curiosa. «¿Te casarías conmigo de nuevo?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. «¿Perdón?». No como repetición del pasado, sino como celebración del futuro, como 2 personas que eligieron crecer, cambiar y encontrarse de nuevo. Jimena lo miró durante un largo momento, viendo en sus ojos no la arrogancia del hombre que había sido, sino la vulnerabilidad del hombre en quien se había convertido. «Pregúntamelo de nuevo en 6 meses», dijo finalmente, «cuando estés seguro de que no es nostalgia, sino amor real por la mujer que soy ahora». Gonzalo sonrió tomando su mano. «Jimena Beltrán, dentro de 6 meses te voy a hacer esa pregunta de nuevo. Y cada 6 meses después de eso, hasta que me digas que sí o hasta que me digas que no definitivamente. Y si te digo que no, entonces
Habré tenido el privilegio de amar a la mujer más extraordinaria que conozco, aunque no haya sido lo suficientemente extraordinario para merecerla. Esa noche, mientras Jimena revelaba las fotografías del día en su estudio, encontró una imagen que no recordaba haber tomado. Era Gonzalo, observando el mar mientras ella trabajaba, con una expresión de paz que nunca le había visto durante sus 12 años de matrimonio. En esa fotografía había la respuesta a la pregunta que él le haría en 6 meses. Pero por ahora, era suficiente saber que habían encontrado algo más valioso que el amor perdido. Habían encontrado el amor verdadero, construido sobre la base de 2 personas completas que elegían compartir sus vidas sin perderse a sí mismas en el proceso. El mar siguió susurrando sus secretos a la costa, testigo eterno de historias de amor que terminan para poder comenzar de nuevo, más fuertes, más sabias, más verdaderas. Fin. Si descubrieras que la persona que amas solo te ve como parte del mobiliario de su vida, ¿tendrías el valor de marcharte sin dar explicaciones como hizo Jimena? ¿O intentarías luchar por la relación aunque supieras que has perdido tu propia identidad en el proceso? ¿Cuál fue el momento de la historia que más te emocionó? ¿Cuando ella encontró fuerzas para irse? ¿O cuando él finalmente entendió lo que había perdido? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.